Excelente, queridos amigos, alumnos, participantes. Vamos a comenzar desde ya con la primera clase, este módulo número 1 de iniciación al dibujo y la pintura. Recuerden, su blog de dibujo puede ser mediano o un poquito más grande como este, pero lo más importante es que sea de cartulina, ¿ok? Un blog de cartulina porque es una superficie resistente que puede soportar la humedad del agua, de la pintura y no se va a traspasar. No recomiendo hojas de papel bond, hojas finitas, sino bloc de cartulina. Si es especializado para trabajar con acrílico, con pintura al frío, muchísimo mejor. Voy a utilizar pinturas al frío, como se conocen en Venezuela, o también pueden usar acrílicos sin ningún problema. Obviamente el efecto es un poquito distinto en cuanto a la textura, pero digamos que el modo de mezclar los colores es el mismo. Y por supuesto, una gran variedad de pinceles, que ustedes no lo ven en pantalla, pero por acá se los estoy mostrando un poquito más de cerca, desde pinceles con cerdas suaves, pinceles planos, ¿ok? De diferentes grosores, diferentes tamaños. Fíjense la variedad de pinceles. En los requerimientos, cuando comenzamos el taller, les dije, bueno, diversos tamaños y diversos grosores. Mientras más variedad tengan, muchísimo mejor. Recuerden que estamos iniciándonos de una manera profesional, no como un hobby, lo dije al principio, de manera profesional vamos a iniciar también su paleta, donde van a mezclar los colores. Fíjense que coloqué los colores primarios, blanco y negro, y añadí verde, porque pienso que el verde con el verde como tal podemos dar otros matices distintos, y más cuando trabajamos con naturaleza, que es lo que vamos a hacer en esta primera actividad. Por supuesto, su lápiz, aquí voy a usar un lápiz oscuro, un lápiz 6B, ¿ok? Voy a usar un lápiz 6B porque es más oscuro y así puedan ustedes también ver en pantalla a detalle cómo vamos a hacer el dibujo. Vamos a trabajar con pintura durante todas las actividades. Durante las 6 clases vamos a trabajar con pinturas al frío y con pinceles. Porque es iniciación al dibujo y la pintura. Porque también vamos a dibujar cada trabajo con su perspectiva para luego pasar a lo que es la composición con los colores y con la teoría del color, que además en la guía digital hay una guía rápida para que ustedes sepan qué colores pueden mezclar si no están muy familiarizados con el tema de mezclar colores. Pero eso lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir explicando a medida que vayamos a ir trabajando. ¿Qué vamos a hacer en este primer módulo? En esta primera clase es un paisaje básico con pinturas al frío para que ustedes puedan pues trabajar en lo que es ya el tipo de paisajismo, de gradaciones de colores, etcétera, partiendo de esta paleta que tengo acá. Vamos a comenzar, bueno, desde ya con la primera lección. Vamos a comenzar desde ya con la primera clase y hacer el boceto para posteriormente pasar a emplear ya lo que es nuestra paleta de colores en la composición del día de hoy. Vamos a comenzar con una línea horizontal. ¿Okay? Fíjense que en un boceto nos podemos equivocar, podemos borrar, por eso siempre aconsejo que tengan borra sacapunta a la mano, por si hay una línea que no les gusta, la puedan ir borrando. ¿Okay? Esta va a ser nuestra primera línea de perspectiva para poder crear el paisaje y hacer como esa división entre la parte de arriba, que van a ser las montañas y el cielo, y aquí una laguna, un pasto, unos árboles, que ya eso lo vamos a ir, por supuesto, trabajando. Vamos a hacer aquí unas montañas. Según la perspectiva, unas más adelante que las otras, ¿ok? Fíjense ya cómo podemos ir viendo. Aquí vamos a hacer unas líneas que nos sirvan de composición para lo que va a ser la superficie del paisaje. Allí va a ir césped. Cuando trabajamos con pinturas no hay que detallar mucho el dibujo, a menos que estemos haciendo un retrato, un rostro o un animal. Cuando son composiciones de paisaje, no hay que, o bodegones, por ejemplo, no hay que concentrarse tanto en los detalles del dibujo. No estamos haciendo realismo, estamos haciendo pintura, pero por supuesto con su boceto previo. ¿Ven? Ya tenemos algo básico. Aquí va a ir un árbol, ¿ok? Más cerca. Y por supuesto lo dibujamos dibujo sobre dibujo, una cosa delante de la otra. Y que son como líneas un poco ingenuas. Allí va a ir una rama del árbol. Esto va a llevar hojas, pero ese efecto lo vamos a crear luego con las pinturas. Lo importante es que ustedes vayan a mi ritmo. Mientras ustedes vean este material, vayan al igual que yo. Y lo maravilloso de esto es que pueden retrocederlo, pueden volver a verlo las veces que quieran para que les quede mejor, ¿ok?
Eso es lo maravilloso de las clases online. Bueno, voy a iniciar a pintar y lo voy a hacer con un pincel de este tamaño. Como pueden ver, no es tan grande como por ejemplo como este, para que vean la diferencia, sino que es un poco más mediano. ¿Ok? Tenemos este pincel mediano y vamos a comenzar ya. Siempre humedecer primero el pincel. Tener también, muy importante, voy a cambiar el agua para acá, para tenerla más cerca. Tengan siempre cerca lo que es el agua, el pincel y el pañuelito cerca. Pañuelito para secar los pinceles, ¿ok? Muy importante. Para no colocarle exceso de agua al trabajo. No estamos trabajando con acuarela. Sí hay que humedecerlo, pero no cargarlo de tanta agua. Ok, vamos a comenzar con el fondo. Siempre, siempre, en cualquier trabajo, tenemos que comenzar con el fondo, con la superficie del fondo, para luego trabajar con lo que tiene más detalles, ¿ok? Que es lo que va según la perspectiva más hacia adelante o más cerca. En este caso vamos a comenzar con el cielo. Tengo un color azul rey que vamos a ir degradando con un poco de blanco, ¿ok? Fíjense la mezcla, ¿ok? Muy importante. Yo mezclo aquí, pero también puedo mezclar en la hoja. Y de esta manera, pues, comienzo. Fíjense que voy a tapar el sol. Era solamente para tener la referencia que iba allí. Voy agregando blanco. Y fíjense cómo voy cubriendo de una manera además rápida. Voy cubriendo de una manera rápida. Acá le voy agregando como más blanco porque tiene mayor luminosidad. Mayor luminosidad es más blanco. Para poder ir degradando como lo queremos, ¿ok? Muy importante. Por supuesto, está de más decirle que tenemos que pintar en una sola dirección. Mientras más blanco, mayor luminosidad le aportamos a esa parte del dibujo. Voy a degradar un poquito la parte de arriba, con un poquito más de oscuro, para que haya como una escala de colores allá arriba, con un azul un poco más oscuro, y tengamos ya este efecto. ¿Ves? Muy bien. Fíjense que lo importante de trabajar con cartulina Fer, ¿cómo estás, Fer? Ok, continuamos. Fíjense que una vez pintado lo que es ya el cielo, voy a proceder con la parte de las montañas. Vamos a hacer un tono un poco grisáceo. Siempre recomiendo tener en gran cantidad lo que es el color blanco. Es el que más se gasta, ¿ok? Para dar esos toques de luminosidad. No tanto como el negro, porque con una pizca de negro podemos ya mezclar pues un tono oscuro bastante considerable, pero siempre bastante blanco. Fíjense que una pizca de negro, no sé si lo pueden observar, y ya estoy haciendo como un tono grisáceo de esta manera. Siempre es importante y les recomiendo una paleta grande para que puedan allí ir mezclando de la manera más libre. Y un poco de azul también, para que sea como un azul grisáceo. Y aquí vamos a ir, ya ves, con las montañas. Vamos a darle un poco ya de textura a las montañas. Fíjense que cambia un poco también la manera en cómo doy la pincelada. Vamos mezclando dentro del mismo trabajo. Fíjense la manera en cómo muevo la mano, para darle como un poco de textura y movimiento también. Siempre el negro para ir buscando unos matices diferentes. Y allí vamos. La de atrás la hacemos un poco más oscura porque está en la parte de atrás. La montaña de la parte de atrás la hacemos un poquito más oscura. Fíjense que no hay una pincelada tampoco perfecta. Pueden ir haciendo esto de una manera distinta, de una manera diferente, y vean qué tal, y miren cómo lo voy haciendo.
¿Ves? Fíjense el efecto, cómo va cambiando, haciéndolo un poco, cambiando un poco la manera de hacer la pincelada fuera de lo convencional. Esta montaña de acá vamos a usar otro tono, vamos a hacer un poco más verdosa. Igual lo que hago es agregar verde a la mezcla que ya tenía previamente. Me salió muy oscura, lavamos el pincel y le agregamos más verde. Agregamos un poco de verde, un poco más de amarillo. Fíjense cómo doy la pincelada. No es una pincelada uniforme porque estamos buscando dar un poco de textura al trabajo. Un poco de textura, ¿ves? Y vamos ya trabajando. Yo lo estoy haciendo rápido, ¿ok? Para el formato y además que también estoy un poco ya familiarizado con la técnica. Pero ustedes pueden irlo haciendo a su ritmo, a su tiempo, como ustedes puedan. Recuerden que la finalidad del taller online es adaptarse al ritmo de cada uno de ustedes, ¿ok? Y ustedes lo pueden ir haciendo como ustedes puedan y al tiempo que ustedes puedan. Bien sean niños, adolescentes o adultos. El taller está diseñado para todas las edades. Y allí vamos, ¿ok? Ya tenemos la superficie de las montañas. Vamos ahora con ya la segunda mitad del trabajo. Bien, como les digo, continuamos ya entonces con la parte de abajo. Vamos a agregar más azul. Aquí va a ser como una laguna con un reflejo, por supuesto, de estas montañas. Agrego la paleta más color azul y también más color blanco. Siempre el blanco, muy importante. Por eso les recomiendo siempre pues una paleta un poco más amplia. Voy a aprovechar, ok, de agregar un poco con un pincel un poco más suave de blanco para hacer el efecto del sol. El sol nunca lo vemos amarillo, al menos que sea un atardecer. Cuando está muy claro o muy despejado el día, lo vemos de color blanco. Entonces aprovecho de hacer el sol acá con un pincel mucho más suave de color blanco. Bien, con este mismo pincel que estaba usando, o voy a usar mejor uno más grueso, lo mojo porque está un poco duro, un poco reseco. Lo mojo, voy a comenzar ya con la parte del mar, igual haciendo una degradación de tonos azules junto con el blanco, que pueda yo ir mezclando en el mismo papel, de esta manera. Seguimos, continuamos. Sigo agregando más blanco. Y seguimos. Que podamos ir haciendo como una especie de reflejo. Tapamos estos espacios acá con la parte final del pincel, un tono de azul un poco más oscuro que podamos ir degradando. Ok, más blanco. Y que con este blanco, a su vez, y un pincel un poco más fino como el que teníamos, hagamos como el reflejo del sol. Agregarlo sin difuminarlo tanto, que se vea muy marcado. Que se vea allí eso realmente. Más blanco. Y allí lo tenemos.
Ok, posteriormente, fíjense que aquí se me pasó un poco de blanco, igual con el pincel seco podemos ir difuminando de esta manera. ¿Cómo que es difuminar esto que estoy haciendo? Tratar de hacer una transición de un color a otro con pinceladas cortas. Vamos a hacer por este lado un reflejo de verde por el reflejo de esta montaña. Como con un poquito de azul. De esta manera. Y hacia este lado. Exactamente. Pasamos ya a esta parte de acá que es el césped. Agarra un poco más de verde. El césped, la grama, como ustedes le digan. El monte. Y vamos a comenzar. Fíjense que he usado casi que los mismos pinceles. ¿Okay? Los mismos grosores. O sea que con 3 pinceles pueden trabajar. Pero eso sí, como les digo, pinceles buenos, de una buena calidad. Aquí voy a hacer una gradación entre verde y amarillo. ¿Ok? Para hacer algo así como un efecto tipo grama de pinceladas cortas. Fíjense que estoy haciendo lo verde claro, pero luego voy con verde oscuro para darle sombras con la misma pintura o con la misma tonalidad. Fíjense que el tono claro de verde es amarillo o blanco. Es amarillo o blanco. Pero también para oscuro puede ser negro, como lo estamos haciendo en este caso. Vamos tapando cada espacio. Cada quien puede tener o aplicarle una manera de hacer también la pincelada diferente. Recordemos que estamos trabajando también lo que es el desarrollo del estilo personal. Cada quien tiene que tener un lenguaje personal con el que se pueda desarrollar también un poco. Fíjense que voy a usar este pincel para darle quizás otros toques distintos, para darle un efecto de textura diferente. Y fíjense también el efecto que va adquiriendo el trabajo. Luego de esto vamos a comenzar con el árbol. Les recuerdo que les dije que había un árbol. Ese árbol vamos a hacerlo con tonalidades oscuras, con tonalidades en negro. Porque, bueno, estamos trabajando un poco también allí la sombra. Aquí se me pasó un poco el negro. Fíjense que puedo difuminar hasta con el mismo dedo para no caer en pánico, sino ir tapando pues, cada cosa, cada aspecto con azulito. Y este se ve mejor. Bien, hacemos la tonalidad, cambio el pincel, uno más fino. Una tonalidad es como una tonalidad marrón, pero también un poco grisácea. Entonces mezclo, fíjense, rojo, amarillo, negro. Y me da este tono. Y allí comienzo sobre lo que ya teníamos hecho y un pincel fino a hacer nuestra rama. Ahí se nos había el dibujo ya tapado con la pintura, pero nos puede quedar unas líneas de guía, unas líneas de sombra. Igual podemos hacerlo de manera allí ingenua, de manera empírica, a lo que es hacer nuestra rama. Y ya tenemos nuestra rama lista. Tapamos quizás algunos espacios en blanco. Podemos volver a remarcar si gustamos para que no se nos vea un poco transparente. Y ya vamos adquiriendo, podemos agregarle un poco de sombra con más negro si queremos, para darle como otro efecto un poco más diferente. Y listo. Vamos a hacer unas flores en esta área. Vamos a hacer como unas flores moradas. Recuerden, no tenemos morado, hacemos azul y rojo. Ya que tenemos un tono azul y rojo y un poquito de blanco también nos ayudaría. Una especie como de un color púrpura o también un rosa viejo. El tono que sea pues puede funcionar. Yo le voy a agregar este que realicé y voy a hacer como una especie de puntillismo
puntillismo es esto. Técnica a base de puntos. Y vamos agregando las flores con un poco de diferentes tonalidades, rosado, rojo, un poco diferentes, un poco salteadas. Le agrego un poco de blanco, tampoco mucho para no sobrecargarlo, también depende del tipo de trabajo que estemos haciendo. Y listo. Vamos ahora a agregarle unas hojas verdes a este árbol y fíjense que lo vamos a hacer con el mismo pincel que les mencioné hace rato, que es este. Puede ser pincel de abanico, muchos lo conocen como pincel de escoba, lo pueden conseguir en cualquier tienda de arte. Y igual voy a hacer diferentes tonos de verde, entre verde, amarillo y un poco de negro como hicimos acá en esta área. Recuerden cuando lo trabajamos. No le voy a hacer muchas para que no tape tampoco un poco todo este ecosistema tan maravilloso que hicimos, sino que pueda también resaltar ese trabajo de las montañas, del cielo. Vamos a agregar un poco más de verde en la paleta. Y amarillo. Hacemos ahí unas pinceladas ingenuas. Si no tienen este pincel, pueden hacerlo con uno normal. ¿Ok? Pero lo pueden hacer con uno normal, pero afincándolo de esta manera. ¿Ok? Y hacen pinceladas así cortas. Y listo. Pero este que les estoy diciendo es ideal también para este tipo de efecto. Y fíjense que ya lo tenemos casi listo. Uno que otro detalle. Como se estuvieran cayendo unas hojas por acá. Y listo. Porque fíjense la rapidez con lo que lo realizamos. Quiero destacar eso. Ya, claro, con la práctica lo pueden hacer. Pero si es la primera vez, háganlo con calma, háganlo con tiempo, retrocedan el video, vuelvan a colocar las veces que ustedes quieran, que además es un contenido que van a tener allí las veces que ustedes lo deseen. Pero ya, por supuesto, allí lo tienen completamente listo. Esta fue nuestra primera clase de paisaje con pinturas al frío y ahora lo pueden ya ver con detenimiento.